Ok, entonces, sexualidad, bueno, salud sexual y reproductiva. Entonces, la sexualidad humana es un aspecto central en el ser humano, presente a lo largo de su vida, abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Digamos, no está limitada a un solo concepto, sino que múltiples, digamos, como conceptos, como los mencionados anteriormente, son los que construyen lo que sería la sexualidad humana. Adicionalmente, se vivencia y se expresa a través de los pensamientos, las fantasías, los deseos, las creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y el relacionamiento interpersonal. Listo, acá teníamos lo que era el glosario. Entonces, el sexo es la genitalidad, o sea, ese aspecto como de carácter primario guión secundario que se presenta en las personas. Entonces, ¿cómo determino el sexo de alguien? Por los genitales que tiene. Entonces, si tiene pene es hombre, si no tiene pene y tiene de pronto entonces vulva, sí, vulva sería mujer, el género. Entonces es un estado o condición mutuamente excluyente. Este no está, digamos, orientado por lo que sería la genitalidad, sino ya por aspectos más, cómo se ve uno mismo, por así decirlo. O sea, cómo me identifico yo, con cuál de los géneros me identifico, si como hombre o como mujer, y listo. El coito, pues es la penetración genital. Una relación sexual son los comportamientos eróticos, los cuales suelen incluir penetraciones genitales. Una perversión sexual es una conducta de carácter sexual no consentida. El erotismo se define como sentir placer a través de las respuestas sexuales. La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar y establecer relaciones interpersonales significativas con otros seres. La reproductividad es la capacidad de engendrar. Un orgasmo es el mayor grado de estimulación sexual. Las respuestas corporales del organismo, digamos, se presentan diferentes cuando llegamos, por ejemplo, al orgasmo. Entonces, la contracción del canal deferente para que salga el semen a través de la uretra. Entonces en el hombre sería lo que mencionaba, la contracción del canal deferente, las vesículas seminales, la próstata y la uretra. Y se produce una contracción rítmica en los músculos del perineo para así, digamos, entre todo esto, expulsar el semen. Y en las mujeres sería la contracción del útero y el tercio superior de la vagina para que se pueda, digamos, como guiar los espermatozoides al útero y lograr lo que sería la fecundación. La disfunción sexual es la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual, ya sea el deseo, la excitación, el orgasmo, para poder desarrollar lo que sería esa actividad sexual. ¿Listo? Aparatos reproductores humanos. Entonces es un conjunto de diferentes órganos encargados de la función vital de la reproducción. Dentro del femenino, entonces vamos a dividirlo en estructuras tanto internas como externas. Igual, en el femenino y en el masculino se van a dividir en esas dos, estructuras internas y estructuras externas. Entonces, dentro de las estructuras externas de la mujer vamos a tener la vulva, y en donde pues vamos a encontrar lo que sería el monte de Venus, que es esa parte como acolchadita. Listo. Tengamos acá el muñeco en caso de... Entonces la vulva, que se ubicaría acá. No, deja ahí quieto el muñeco. No, gordo. El clítoris, que es el órgano que puede erectarse. Los labios mayores, que son unos pliegues voluminosos que se ven a simple vista. Tenemos los labios menores, que están, digamos, como contenidos dentro de los labios mayores. Entonces acá está, aquí está el dibujo. Entonces los labios mayores son los que vamos a ver acá, que son como los más
prominentes y fáciles de ver. Después van los labios menores, que digamos están contenidos dentro de los labios mayores, el clítoris, que estaría en esta parte, y es ese órgano que parece como un pene que se puede erectar. Después están las glándulas de Bartolini, que son glándulas secretoras que ayudan a lubricar los labios vaginales durante la función sexual. Las glándulas de Skene, déjemelo así, que son glándulas que secretan un líquido blanquecino o transparente que por su composición sugiere que ayudan a la nutrición de los espermatozoides y pues a facilitar lo que sería la fecundación. Después tenemos lo que es el himen, que ya sería como dentro de esas estructuras casi internas, porque el himen no se puede ver, que es una membrana que separa la cavidad vaginal de la vulva. Y el periné, que es una porción de tejido de la parte baja del piso de la pelvis. Dentro de esas estructuras ya internas, o sea, son esos órganos que no podemos ver, que serían estos que se mencionan acá. Vamos a tener las trompas uterinas o trompas de falopio, las fimbrias, los ovarios, el útero y la vagina. Entonces, la vagina es un órgano que tiene 10 a 12 centímetros de longitud, que conecta los órganos genitales externos con el útero. Entonces, listo. Esta sería la vagina, esta parte nada más. Después vamos a tener el útero matriz, que es un órgano hueco que está por detrás de la vejiga y delante del recto. Este contiene algo que se llama el cuello uterino cervix, que lo que hace es que conecta la vagina. Entonces, ¿cómo es que lo llaman acá? Útero matriz, que sería esto. Y tiene un cuello, que sería este, que conecta el útero con lo que sería la vagina. Listo. El útero está compuesto de 3 capas. Entonces, el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Entonces, el perimetrio es la capa más externa y adicionalmente está constituido por fibras elásticas. El miometrio es esa capa muscular y es la que permite hacer la contracción cuando estamos en el trabajo de parto. El endometrio es un tejido que tiene una gran cantidad de vasos y ese es el que se desprende, y cuando se desprende es que se presenta la menstruación. Entonces, hipotéticamente, el perimetrio estaría aquí en las partes como más externas, el miometrio sería como la capa intermedia y el endometrio la capa más interna. ¿Listo? Ay, cariño, no. El útero tiene 3 funciones durante el proceso reproductivo. Entonces, mensualmente se renueva para que ocurra lo que sería el proceso de la fecundación. La siguiente es que el útero permite la implantación de lo que sería el óvulo fecundado, y ahí es donde vive. Y la tercera produce la expulsión del feto durante el parto. Las trompas uterinas o trompas de falopio están a cada lado del útero y funcionan como conductos que conectan con los ovarios. Entonces sería esta y bueno, la otra que no se alcanza a ver. Estas serían las trompas que conectan el útero y conectan al ovario. Listo. Los ovarios, también llamados gónadas femeninas, entonces producen hormonas como lo son el estrógeno y la progesterona, y además ayudan a la producción y maduración de lo que son los óvulos. Entonces acá se vería como esta bolita. Esta bolita está, digamos, como unida a este lado, pero acá no. La trompa de falopio se mueve, lo que hace es que busca los óvulos cuando estos maduran y pues son expulsados por el ovario. Va, lo busca y él entra, chan, chan, chan. Y cuando llega el espermatozoide, pues lo fecunda y él cae acá, como en el lecho, se le dice así, al lecho, y acá crece el bebecito. Listo. Aparato reproductor masculino, vamos a tener las estructuras externas, que sería el cuerpo, que está constituido por 2 cuerpos cavernosos y uno esponjoso. Estos cuerpos, ¿qué hacen? Cuando el hombre se excita, entonces, ¿cómo explicarlo? Literalmente es como si fueran bombas, bombas globos. Entonces lo que hacen es que cuando se excita se llena de sangre esas bombas y queda duro y erecto. Esa es como la explicación fácil.
el glande, dentro de esas estructuras también vamos a tener lo que es el glande, que es la parte terminal. Tengamos en cuenta que en anatomía, digamos, lo que está pegado al cuerpo sería proximal y lo que está alejado del cuerpo sería distal. Por eso es como parte terminal o distal. Este tiene una abertura llamada meato urinario, pues por donde orina el hombre. Después vamos a tener lo que es el cuerpo, que sería esta parte, que tiene forma cilíndrica y se extiende desde la punta hasta el abdomen. Después tenemos el prepucio, que es una capa de piel que cubre y protege al pene en general, y está delimitada por el frenillo, que que se junta con el revés del glande y ya. También vamos a tener lo que es el escroto, que son las envolturas que cubren y alojan los testículos. Y dentro de las estructuras internas vamos a tener los órganos encargados del proceso reproductivo. Entonces, ahorita se mencionarán. Después tenemos lo que son los testículos, que tienen dos funciones. Las dos principales son la producción de espermatozoides para la fecundación, y la otra es la de la producción de la testosterona, que es una hormona esencial en los hombres. Igual las mujeres la tienen, pero pues en los hombres está en mayor cantidad. Después tenemos lo que son los conductos. Entonces su función es la conducción de secreciones. Después tenemos el epidídimo, que recoge los espermatozoides para que ellos maduren y adquieran esa capacidad de moverse, o sea, de que tengan una buena formita, de que cuando lleguen a la vagina pues entonces naden hacia el lado que sean eficientes y demás. Después están los conductos deferentes, que son conductos rodeados de músculo liso, que es lo que permite este músculo, que cuando se contrae, entonces aumenta como la presión y hace que salga más rápido pues la secreción. En este caso pues sería el semen. Después tenemos el conducto eyaculado, que son vasos deferentes y terminan en la uretra. Entonces conectarían, por así decirlo, el conducto deferente con lo que sería la uretra. Después tenemos la uretra, que es un conducto por donde pasa la orina, porque en el pene, la uretra tiene esas dos funciones, una pasar la orina y la otra pasar el semen, entonces es como mixto. Entonces tiene una función excretora y también una función reproductiva, así como dice acá. Después tenemos lo que son las glándulas, que son estructuras encargadas de la producción de sustancias. Entonces tenemos vesículas seminales, las cuales secretan un líquido que neutraliza el ambiente ácido de la uretra para que pues los espermatozoides puedan pasar sin morir y pues se dé ese proceso de forma como satisfactoria al momento de fecundar un óvulo. Tenemos las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que lo que hacen es segregar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra y pueden contener algunos espermatozoides. Por último tenemos la próstata, que segrega un líquido lechoso y levemente ácido que contiene ácido cítrico, enzimas proteolíticas y sustancias antibióticas que contribuyen a la disminución del crecimiento de bacterias. Recordemos que como es un conducto mixto, está como dispuesto o propenso para que se den de pronto algún tipo de infección y demás. Entonces la idea es que se disminuya ese crecimiento o colonización bacteriana para que pues el hombre esté bien. Después vamos a tener lo que son las células reproductoras humanas, también llamadas gametos, que son células reproductoras especializadas en transportar la información hereditaria o el ADN, ácido desoxirribonucleico. Entonces, en los hombres se llaman espermatozoides y en las mujeres óvulos. O sea, los gametos son los espermatozoides y los óvulos. Entonces, los óvulos los óvulos se producen en los ovarios. Estos se producen desde la vida fetal, llegando a su madurez en la pubertad. Y es un número limitado. ¿Se acuerdan que la profesora había dicho que eran como de 200.000 a 400.000? Eso es desde que, la persona, la mujer se estaba formando en el útero de la mamá y maduran y empiezan, como a terminar ese tipo de, ese proceso de maduración a lo largo de la vida.
Entonces esos 200.000 a 400.000 van saliendo y si no son fecundados, mueren, por así decirlo, con lo que sería la menstruación. Entonces un óvulo por cada menstruación que se tiene, por eso se tienen muchos óvulos para que menstrue uno muchas veces. Los espermatozoides son células reproductoras masculinas que poseen una cabeza, acá está, tienen un cuello, un núcleo y un flagelo o una colita. Dentro del ciclo, bueno, como otro tema, el ciclo ovárico. Entonces vamos a tener que es un proceso de maduración de los óvulos y son los cambios cíclicos producidos por la acción de las hormonas. Entonces habíamos dicho que los óvulos producen dos tipos de hormonas, la progesterona y los estrógenos. Entonces, digamos, la acción de las hormonas es que se produce ese ciclo ovárico donde está la maduración de los óvulos. Entonces, el desarrollo del folículo o fase folicular. Entonces, en esta fase se desarrolla el folículo desde la fase primordial hasta la fase preovulatoria, pasando por la fase preantral y antral. Entonces, aquí los folículos primordiales están constituidos por ovocitos inmaduros que con ayuda de la hormona FSH o hormona folículo estimulante aumentan ligeramente en la primera mitad, o sea, van como madurando gracias a esa hormona y ya, así van como empezando ese proceso de maduración. Entonces, ya, eso era como la generalidad. Después vamos a tener lo que es la fase antral, en donde hay una acumulación de líquido que sirve para la nutrición de las células, en este caso que serían los ovocitos. Entonces en la primera empieza esa maduración, en la fase antral, entonces hay una acumulación de líquido para que los ovocitos se puedan alimentar y pues seguir creciendo. Después está lo que es la ruptura del folículo maduro, que es la fase de ovulación. Entonces aquí se produce una ruptura o rotura folicular con salida del ovocito, porque pues ya maduro, entonces necesita salir del ovario para que pues lo busque la trompa de falopio y demás. Entonces acá es trasladado por las trompas de falopio y trasladado a en su interior hasta el útero. Después tenemos lo que es la fase del cuerpo lúteo, en donde las células que quedan en el folículo cambian y forman el cuerpo lúteo, el cual se mantendrá unos 14 días en ausencia del embarazo. Entonces se producen allí la progesterona y el estrógeno, y si no se ha producido la fecundación durante esos 14 días en donde está, digamos, ese ovocito ahí implantado, entonces se produce la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Entonces, digamos, la fase es: madura el ovocito acá, se crea el líquido para que él se alimente. Ya después, entonces hay ruptura de una membrana y lo suelta, cae y está, digamos, como por acá. Entonces lo que hace la trompa de falopio es que lo busca y como si se lo tragara, literalmente pasa por acá, y se produce ese proceso como de implantación en alguna parte de acá del útero. Si en 14 días no ha llegado un espermatozoide y se ha unido junto a ese óvulo, entonces se produce la menstruación. Y ya, esa es como la versión muy muy resumida. Después vamos a tener entonces lo que es el proceso de la anticoncepción. Entonces, la anticoncepción es un método dispositivo para prevenir el embarazo no deseado. Entonces, siempre se recomienda hacer algo que se llama la doble protección. Entonces, dentro de las grandes familias que vamos a conocer ahorita, la idea es utilizar 2 familias en conjunto para tener esa doble protección. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, el condón protege el 98%, tenemos un 2% de posibilidades de quedar embarazados. Entonces, con un método hormonal podríamos cubrir ese 2%. ¿Listo? Es más o menos eso. Bueno, aquí dice que la doble protección es usar un método de barrera o preservativo y un método anticonceptivo de alta eficacia o hormonal.
Listo. Los principios generales de la anticoncepción, entonces es educar al usuario con respeto, con respecto a lo que sería la variedad de los métodos anticonceptivos pues existentes a la fecha. Entonces, el usuario puede acceder a una consulta y asesoría de anticoncepción en cualquier momento de su vida. Lo importante, pues, para poder, digamos, iniciar estos métodos de anticoncepción es pues no haber tenido relaciones sexuales desde la última menstruación, porque digamos hay métodos anticonceptivos que necesitan que la mujer no esté embarazada pues para empezar ese proceso de anticoncepción, porque podría producir efectos adversos si de pronto ella está embarazada y pues está el bebé ahí en la barriga. Utilizarlo de forma correcta. Si se encuentra, bueno, hay que encontrarse dentro de los primeros 7 días después de la menstruación, o dentro de las 4 semanas posparto, o estar lactando de forma exclusiva, y la última, dentro de los primeros 7 días después del aborto. Listo, las clasificaciones ahora sí de los métodos anticonceptivos. Aquí habíamos mencionado que vamos a encontrar familias. Entonces, ¿por qué se les dice familias o por qué se agrupan en familias? Estas, digamos, obedecen principalmente a los mecanismos de acción de cómo funciona cada una y así se clasifican en esas familias. Entonces, la primera familia son los métodos de barrera. Entonces, ¿de qué se trata el método los métodos de barrera? Entonces la idea de ellos es recolectar o colectar todo el semen y pues impedir que el semen llegue a la vagina. Entonces un ejemplo es el condón masculino, que es lo que menciona acá. Colecta todo el semen e impide que llegue a la vagina. Su efectividad es desde el 85 al 93 y puede prevenir algunas de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, formas de uso: úselo todas las veces, asegúrese de tener un condón antes de necesitarlo, adquiéralo pues en cualquier lugar, eso es de venta libre, bueno, y demás. Fortalezas: se consigue fácilmente, protección contra algunas de las enfermedades de transmisión sexual, elimina el escurrimiento vaginal del semen, es económico, aumenta los tiempos de erección. Hay variedad de presentaciones, tiene 98% de eficacia y no tiene efectos secundarios. Dentro de sus debilidades, entonces que puede presentar fallas si no se usa de manera adecuada, pues quedaría embarazada la persona. Debe colocarse después de la erección y no antes de la erección, porque pues va a ser muy difícil extender el condón a lo largo del cuerpo del pene, y pues se debe poner antes de la penetración, lo que puede causar que interfiera con el desarrollo de la actividad sexual y se apague la llama. Algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas a los materiales y ya. El condón femenino hace lo mismo. O sea, eso de colectar el semen e impide pues que llegue a la vagina, pero pues obviamente se pone en la vagina y adicionalmente cubre los genitales externos. Dentro de sus ventajas, entonces este método es controlado por la mujer y digamos da una sensación de seguridad respecto al momento del acto sexual. Puede ser insertado varias horas antes, entonces no hay que, digamos, como apagar la llama. Y ya. Y las debilidades: que tiene un alto costo, requiere manipulación de los genitales, por lo que puede llegar a dar infecciones vaginales, y tiene dificultad pues para colocar la primera vez, porque uno no sabe cómo es que va todo. Es muy difícil como entender su funcionalidad. Después vamos a tener otra familia, que son los anticonceptivos hormonales. Entonces estos son medicamentos que impiden la ovulación, aumentan la viscosidad, pueden hacer varias cosas dentro de lo que había leído. Entonces no solo es impedir la ovulación, aumentar la viscosidad, sino adelgazar lo que sería el endometrio. ¿Se acuerdan que el endometrio es la capa más interna del útero? Entonces si esta está muy delgada, el ovocito o óvulo, cuando llega ahí a esa capa, no se puede agarrar bien, entonces no puede hacer ese proceso de fecundación y pues no hay bebés. Por lo general tienen una eficacia del 98% y ya. Aquí vamos a tener, digamos, algunos de las familias y los métodos. Listo. Bueno, dentro de esa familia de los
¿cómo se llama? Ya se me fue la banda. De los anticonceptivos hormonales tenemos los anticonceptivos orales o la píldora, que son grajeas que pueden presentarse en 21, 28 o 35. Las fortalezas de estas, que no interfieren con la relación sexual, se puede suspender cuando uno quiera, es un método de primera línea. Pues cuando se trata de los hormonales, o sea, cuando uno solicita métodos de anticonceptivos hormonales, este es de los primeros que le ofrecen a uno, a eso se refiere. Las dosis se pueden ajustar de acuerdo a las características de cada una de las personas, las cubre el POS y puede ser regulado, puede ser un regulador del ciclo menstrual en caso de que pues, uno sea una mujer irregular. Dentro de sus debilidades, entonces pueden tener efectos adversos, requiere un tiempo de adaptación física, requiere una disciplina brutal, requiere una prescripción médica y puede tener contraindicaciones, dependiendo pues de ciertas patologías o condiciones de las personas. Aquí pues las vamos a encontrar. Después vamos a tener lo que son las inyecciones, que estas van vía intramuscular, funcionan igual por medio de hormonas, de la secreción o excreción o implantación de hormonas. Dentro de las fortalezas o ventajas, entonces no interfiere con la relación sexual, es discreta y solo se aplica una vez, ya sea mensual o trimestralmente. Dentro de las debilidades, entonces, que se requiere la punción intramuscular, prescripción médica y que para primero usar la trimestral ya debemos haber utilizado la mensual y pues ver que no haya ningún efecto adverso. Tenemos el parche transdérmico y como lo dice, pues es un parche o un elemento adhesivo a la piel y pues las hormonas se van absorbiendo vía cutánea. Sus fortalezas: no interfiere con la relación sexual, es discreto, se puede colocar en varias zonas. Las debilidades: tiene un alto costo, no lo cubre el POS y puede producir reacciones locales, ya sean alérgicas o demás. Después van los implantes subdérmicos, estos son las barras, ya sea el Implanon o el Yadel. Aquí lo tienen como Norplan y Yadel. Estos tienen una duración o efectividad de 3 a 5 años, pero esto también depende, 1, del producto y 2, de la persona que lo utiliza. Ya ahorita vamos a ver. Entonces las fortalezas son pues que es de una sola aplicación y protege hasta 5 años, no interviene en las relaciones sexuales, es discreto y luego cubre el POS. Y las debilidades, entonces su aplicación requiere pues de que sea por un profesional de la salud, puede tener complicaciones porque pues es un método invasivo y puede infectarse o puede pasar 1000 cosas respecto a eso. Y aquí lo mencionas, en el Yadel, si la usuaria pesa más de 60, la vida útil puede ser de 4 años, no de 5. Después va lo que es el dispositivo intrauterino o DIU. Este específicamente se ubica dentro del útero, o sea, se ubica acá en esta parte. Y ya, entonces bueno, entonces ¿qué hace? Principalmente hace una inflamación del endometrio, o sea, ya no es muy delgadito sino demasiado grueso y pues también impide que ese ovocito se agarre bien porque ya es demasiado gordo ese pedazo para agarrarlo, entonces pues se le resbala de sus manos y pues impide lo que sería la implantación. También hace un aumento de la motilidad de la trompa, haciendo que, digamos, los óvulos maduros migren de forma más rápido, haciendo que ese proceso del ciclo, ¿cómo era? El ciclo ovárico, pues sea mucho más reducido. Entonces es una ventana mucho más pequeña para quedar embarazado. Listo. Y pues dependiendo si es la T de cobre o si es la T hormonal, en el caso de que sea la de cobre, tiene una parte pues metálica que genera descargas eléctricas que afectan a los espermatozoides. La T de cobre tiene una efectividad del 98% y la otra pues igual del 98%. Dentro de las fortalezas, que no interfiere con las relaciones sexuales, es discreto, requiere una sola aplicación y la duración puede ser variable de 5 a 12 años. Dentro de las desventajas, puede aumentar el sangrado menstrual, aumentar el ciclo menstrual y puede ser un factor de riesgo para embarazos ectópicos y enfermedades pélvicas inflamatorias.
Por último, bueno, desde mi perspectiva, la última familia son los métodos quirúrgicos, que son métodos definitivos y no reversibles, en donde se busca bloquear lo que son los canales o conductos, ya sean las trompas de falopio, uterinas, como les quieran mencionar, o los conductos deferentes. ¿Listo? Entonces aquí tienen lo que es la ligadura de trompas o el pomeroy, que es cauterizar las trompas, cortarlas para que pues no pueda pasar el ovocito al útero, y la otra es la de los conductos deferentes, pues para que no hayan espermatozoides. La efectividad es del 99%, pero siempre hay ese 1% que logra desafiar todo. Fortalezas, entonces, son definitivos, mayor eficacia, y en el caso de la pomeroy no se requiere control. En el caso de los hombres con lo que es la ligadura de los conductos deferentes o vasectomía, se requiere un control de un espermograma, o sea, de que la persona vaya al médico y por medio de un examen de toma de muestra, pues se analice si cuando la persona está eyaculando tiene espermatozoides o no. ¿Listo? Las debilidades, pues como es una cirugía, un procedimiento invasivo, pues deben haber algunas de las complicaciones. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Después tenemos lo que son los anticonceptivos de emergencia, que su función es impedir la gestación después de una relación sexual no protegida. Esto puede ser por una violación, porque el condón se rompe, porque, no sé, se le olvidó tomar la píldora, o porque la persona no utilizó un método anticonceptivo. Entonces, estos métodos son anovulatorios orales o dispositivos intrauterinos. La idea es que entre más rápido se tome el anticonceptivo de emergencia, o sea, termina uno de tener relaciones sexuales a las, hipotéticamente, 2 de la tarde. Si a las 3 de la tarde se está tomando uno el anticonceptivo de emergencia, va a tener una mayor eficacia que si se lo toma, no sé, a las 10 de la noche. A eso se refiere. Fortalezas, entonces, pues... que entre más corta sea, digamos, el tiempo entre la relación sexual y la toma de la pasta, pues hay un aumento de lo que sería la eficacia del producto, y las debilidades que cuentan con efectos colaterales. Listo, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces aquí en el material menciona que de acuerdo a la Corte Constitucional, en febrero del 2022 se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Y después de la semana 24, si hay riesgo para la salud física o mental de la mujer, abuso sexual, malformaciones del feto, incompatibles con la vida, y ya. Y ya, se acabó. Aquí lo último que menciona son los métodos anticonceptivos. Los vamos a tener acá. Y aquí pues información. Entonces el DIU, la efectividad, cuánto tiempo dura, quién lo debe colocar, qué debe hacer el usuario mientras pues lo tiene puesto, posibles cambios en el sangrado, posibles efectos secundarios, tiempo de retorno a la fertilidad, y beneficios del método. Y ya, eso sería todo.